Padre, en el nombre de Jesús, queremos disponer nuestro corazón, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a este lugar. Ya sabemos que estás aquí, ya sabemos que estás aquí moviéndote, Señor, en las aguas de cada uno de mis hermanos, y quiero pedirte que tú seas inseminando, Señor, porque esa es una obra que tú haces también en nuestras vidas, sembrar, inseminar tu semilla, Señor, que sea en nosotros, Señor. Y el tiempo de la manifestación, Señor, que llegue, Señor, cuando tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor, también te queremos pedir perdón. Te queremos pedir perdón porque hemos sido ingratos contigo. Hemos sido desconsiderados contigo. Y lo reconocemos como iglesia, Señor. Porque la verdad es que tu obra, Señor, sobrepasa todo entendimiento natural. Tu obra sobrepasa, Señor, toda temporalidad. Tu obra sobrepasa todas nuestras expectativas, Señor. Y te queremos pedir perdón por aquellas cosas que hemos estado en falta contigo. Porque realmente necesitamos que tu obra la podamos ver. Y cómo tú te vas manifestando en cada tiempo. Te manifestaste desde el principio. Te manifestaste a los profetas, Señor. Tú permitiste que María fuera inseminada, ¿cierto? Tú permitiste que Jesús viniera al mundo. Tú lo permitiste, es una obra tuya. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú vienes a abrir, Espíritu Santo, nuestro entendimiento para comprender y para conocerte más, Señor. Porque tú, Espíritu Santo, tú eres Dios y eres Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Reconocemos que tu obra ha sido desde el principio hasta el día de hoy, hasta estos tiempos, Señor. Donde a veces nos afanamos, nos afligimos, Señor, por nuestras temporalidades, Señor. Pero tú te mueves en una atmósfera eterna. Y te pedimos que nos enseñes a movernos así como tú, a aprender más de ti, a conocerte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Voy a usar una frase que ocupa mi hermano Sebastián Tapia, se la voy a pedir prestada un ratito. Esta frase dice, voy a establecer una verdad posicional para poder empezar esta palabra. Así que, presta nomás, ahí te la paso. Bueno, aspectos fundamentales, ¿cierto? Y estas verdades posicionales que el Señor nos entrega, tiene que ver con quiénes somos, con nuestra naturaleza. Entonces, dice en Juan 3:6, dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, en esa posición nosotros vamos a recibir esta palabra. Todos somos espíritu. Y todos hemos nacido de nuevo. En esa posición la vamos a recibir. Después dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, aquí tenemos dos verdades posicionales tremendamente importantes. Somos espíritu, y si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre nos dejó su Santo Espíritu, ¿cierto? A través de Cristo. Y Dios es espíritu y nosotros también somos espíritu. Entonces, ¿qué parte de nuestro ser se comunica con el Espíritu Santo? Nuestro espíritu, ¿cierto? Esa es una verdad sencilla de entender, no es complicado, ¿ya? Entonces, ¿y qué hay en el espíritu? Esto se lo enseñamos a los niños en las saetas, en el curso, y también es algo que uno lo puede comprender. Vamos a ir así viendo cómo el Espíritu Santo va haciendo su obra, ¿cierto? Pero primero vamos a comprender qué aspectos hay en él y qué aspectos hay en nuestro espíritu. La conciencia, ¿cierto? La conciencia lo que nos permite diferenciar las cosas buenas
de las cosas malas, ¿cierto? Nuestra conciencia. Ahí está nuestro espíritu. La intuición, que a veces, no quiero quedar yo mal parado, pero a veces la intuición es más desarrollada en las mujeres que los hombres, pero no quiero generar un conflicto con esto, pero a veces pasa. Y bueno, amén por eso. ¿Qué es la intuición? Percibir, ¿cierto? Discernir el mundo espiritual. Entonces, la intuición nos permite percibir qué es lo que hay en el espíritu, cuando a alguien le hablan, ¿cierto? Le dicen algo, otra persona dice, pude darme cuenta con el espíritu que me lo decía. ¿Ya? Porque el espíritu habla la verdad. Uno puede ser muy amable, pero si en el espíritu no hay esa amabilidad, a eso es a lo que me refiero, que el espíritu habla la verdad. Y la comunión es un aspecto muy importante que tenemos que valorar, tenemos que buscar y tenemos que perseguir como cuerpo de Cristo, hermano, ¿sabe? Es muy importante la comunión. Dice, Dios se nos revela y podemos sentirlo a través de nuestro espíritu. La comunión nos permite, sin haber siquiera conversado algo, entrar en un acuerdo del Señor, ¿cierto? Que tiene que ver con su voluntad. También la comunión nos permite ponerlos en el lugar del otro. Pero en el lugar del otro me refiero en el verdadero lugar del otro. No me refiero a una empatía superficial, ¿ya? Porque uno puede ser que lo que esté viendo uno puede decir yo me pongo en el lugar del otro, pero de lo superficial. La comunión del Espíritu nos permite ponernos en el lugar del otro, pero en el espíritu del otro. Porque el Espíritu Santo viene a ser una obra tan tremenda que nos hace uno con nuestros hermanos. Entonces, esos aspectos son muy importantes que tenemos que conocer para saber cómo el Espíritu obra, cómo nuestro espíritu se mueve y cómo funciona. ¿Ya? Pero también tenemos que conocer un poco más de la relación entre Jesucristo y el Espíritu. Jesucristo. Mire, dice en Juan 12:24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a la vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Aquí el Señor estaba preparando a sus discípulos, ¿cierto?, para el tiempo de su muerte. Entonces, esta palabra es importante porque la obra del Espíritu tiene mucho que ver con esta palabra, tiene mucho que ver con entrar en un proceso de muerte, entrar en un proceso en donde una parte de nosotros tiene que morir para que el Espíritu, ¿cierto?, se manifieste, nuestro Espíritu se levante. Entonces, también tenemos que preguntarle al Señor, ¿cuál es esa área de nuestra vida que tiene que morir? Como Jesús dijo, ¿cierto? El grano de trigo, si no cae en tierra y muere, se queda solo. O sea, esa muerte tiene que manifestarse en nosotros. Porque si muere, dice, produce mucho fruto. Y una característica del Espíritu Santo, si está en nosotros, es manifestar fruto, es llevar fruto. Después dice en Lucas 23:46, entonces Jesús exclamó con fuerzas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. Aquí se cumple la palabra anterior, ¿sabe? Aquí él estaba en la cruz, Jesucristo estaba en la cruz. Y en sus últimas palabras, él encomendó el espíritu. Pero no lo encomendó como si era lo último que tenía que decir, porque fue algo, digamos, sin sentido, por decirlo de alguna manera, sino que lo encomendó también con un propósito. Aquí le voy a decir, dice Juan 16:7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes.
Esto es tremendo. Esta palabra es tremenda. Y que el Señor a cada uno le pueda revelar esta palabra, le pueda traer luz con esta palabra. Porque imagínense si todo lo que estaba escrito, algo se hubiera alterado. El Señor es perfecto. Entonces Él hizo que, y está haciendo que todo se cumpla porque su palabra es perfecta. Y a través de esta palabra, nosotros podemos ver que Jesucristo sabía que nosotros necesitábamos al Espíritu Santo, ¿cierto? Él lo sabía. Mire, el Espíritu Santo no podía venir a morar en la gente hasta que Jesús muriera y ascendiera al Padre. Eso se debía a que Jesús debía pagar por nuestros pecados, por medio de su muerte y su resurrección, de modo que a nosotros nos declararían justos, ¿cierto? El Espíritu Santo no puede morar en un lugar sin santificar. Miren qué tremendo. Esto yo lo voy a repetir. La muerte de Jesús y su resurrección, lo que permite en nosotros es que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, venga a hacer habitación en nosotros. Entonces eso es tan tremendo porque el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Dice, el Espíritu Santo no podría morar en un lugar sin santificar. Así, con la justicia de Jesús, somos purificados cuando lo recibimos en nuestra vida, y eso permite al Espíritu Santo morar en nosotros, vivir en nosotros. Imagínense qué tremendo. No es que sea una obra que yo diga al Espíritu Santo viene una vez al año. La verdad es que no es así. No es así. Él viene a vivir en nosotros, a hacer casa, porque a través de Cristo somos santificados para que Él venga a vivir en nuestra vida. Y ese es el vínculo que Cristo nos trae respecto del Espíritu Santo, que a través de Él lo recibimos y podemos estar con Él, escucharlo. Y también es importante, cuando hablamos del Espíritu Santo, saber que Él es soberano, saber que Él es Dios. Mire, yo lo voy a través de la palabra, se lo voy a aclarar. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Mire, ¿sabe qué? Usted está aquí no por su voluntad, no porque es una obra suya, es una obra que el Señor se permitió a sí mismo hacer para su gloria y para que nosotros sepamos que en Él podemos estar con Él, en Él, porque Él nos escogió primero. No es por nuestros méritos, no es porque yo hablo bonito, no es porque yo soy simpático, no es porque yo tengo algún atributo, no es por eso, hermano. Si sabe que éramos menos que polvo, y el Señor nos pagó un precio tan valioso que Él nos dio valor con su muerte. Mire, esta es una palabra que es muy conocida en Juan 3:16. Una vez nosotros oramos la noche con las niñas antes de dormir, nuestras hijas. Y voy a contarlo, Emita, esto, pero no va a salir de aquí. Y la Emita repetía este versículo todas las noches, y yo lo encontraba tan extraño. Pero ¿sabe qué? Nada es casualidad en el Señor, y sobre todo si es la palabra. La palabra es viva, ¿ya? Y tiene tantas profundidades que a veces somos tan poco, digamos, y no buscamos esas profundidades, hermanos. Nos quedamos con lo de arriba nomás. Yo lo invito a que usted vea la palabra, la escudriñe, la relea, busque el strong, el significado fundamental, ¿cierto? El origen de las palabras. Esta palabra es Juan 3:16. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa palabra es muy importante porque habla del amor de Dios acerca de nosotros. Él pagó el precio, que fue su Hijo.
Pero aquí me quiero detener en una palabra que a veces pasa hasta colada, no la revisamos en su origen. Dice, para que todo el que en Él cree, todo el que en Él cree no se pierda. Y yo le decía, Señor, pero creer, bueno, el diablo cree, el diablo sabe que, bueno, le hablaba a Jesús, ¿cierto? Lo reconocía. Muchas personas también creen en Jesús, creen en Dios, ¿cierto? De hecho, voy a contar una anécdota. Ayer bueno, a mí me tocó ir a un colegio porque trabajo en funcionario municipal y me tocó ir a ordenar todo esto por las elecciones y de repente me paro en un voto grande y, bueno, no quiero hablar de esta cuestión, pero tiene que ver con... Y al lado se para una persona que yo conozco del trabajo, que yo sé que es cristiana. Y bueno, cuento corto, le pregunté por la preferencia y no manifestó su creo. Porque la verdad es que la persona por la cual va a votar no tiene relación con lo que el Señor nos enseña. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, la verdad es que y me daba vueltas, y busqué la palabra. ¿A qué se creo se refiere? Dice en el Strong G41, 4100, dice que ese creo se llama, significa pisteuo. ¿Y qué significado tiene este creer? Dice confiar, ser encomendado, se traduce en el verbo encomendar, creer, creyente, encomendar, fiar. Y sabe que aquí encontré una definición que quiero enlazarla con el Espíritu Santo, que dice ser persuadido. Y entre paréntesis yo le puse ser convencido. ¿Y quién nos convence a nosotros? El Espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿sabe qué? Usted cree porque el Espíritu Santo puso en usted eso. Si no, no hubiera podido hacer. Porque sabe que ese creer tiene que ver también con nuestra fe. Y la fe proviene de Dios. Entonces es una obra que usted está aquí, desde que usted creyó, ¿cierto? Pero ese creer que usted cree que es suyo, no es suyo. El Señor lo puso en usted. Entonces con mayor razón a Él le damos la gloria, ¿cierto? ¿Y quién lo puso? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante que siempre cuando oremos al Señor, sepamos cómo el Espíritu Santo se mueve en nosotros, desde el principio de nuestro caminar con el Señor. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y bueno, después hay otra definición, dice, véase, también recomienda digamos el Strong, véase pistis. Pistis, la palabra fe proviene de la raíz griego que significa pistis, que significa también creer confiadamente y estar persuadido, ¿cierto?, firmemente de una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Es la que el Señor, ¿cierto?, el Espíritu Santo viene a inseminar en nosotros. Por eso creemos en Él, porque es una obra de Él en nosotros. Pero también tenemos que ver el Espíritu como una relación también, como una relación, voy a graficarlo en lo natural para que se entienda entre personas. Mire, voy a mencionar lo que encontré, ¿cierto?, en alguna definición de relación, que, bueno, habla un poco más de la relación de pareja, pero vamos a ir armando esto y llevarla a la relación con el Espíritu Santo. Dice, una relación de pareja es un vínculo sentimental, ¿cierto?, de tipo romántico, que une a dos personas dentro de lo que se entiende por relación de pareja. Esto es totalmente natural, no es de la palabra. Y aparecen el noviazgo, ¿cierto?, o el concubinato, el matrimonio, todo eso. Aquí se define una relación entre dos personas, ¿cierto?, a nivel de pareja. Pero también existen otro tipo de relaciones en nuestra vida natural. Entre amigos, ¿cierto?, entre hermanos, ¿cierto?, de sangre, o entre hermanos en la fe, una relación entre un padre y un hijo, una relación entre compañeros de trabajo, una relación entre el estudiante, ¿cierto?, de la universidad,
O sea, nosotros estamos rodeados de relaciones. Pero a cada relación nosotros le damos una valoración. Entonces aquí quiero un poco entrar con lo que tiene que ver con el espíritu. Me refiero que tenemos relaciones que son más importantes que otras. Y eso es verdad, o sea, eso no lo podemos esconder. ¿Ya? Eso es verdad. Nosotros le damos prioridad, ¿cierto?, a ciertas personas, a cierto tipo de relaciones que otras. No son todas iguales, ¿sí? porque somos diferentes. Pero ¿cómo? Aquí es donde se nos complica un poco el tema con el Espíritu Santo. Y lo digo complica entre comillas, porque no debiera ser complicado. ¿Cómo lo hacemos con alguien, hermanos, que no vemos? En lo natural, ¿cierto? Me refiero en lo natural, que no lo vemos. ¿Cómo lo hacemos con alguien que no lo podemos abrazar para los que les gusta abrazarse? Por ahí al Mauri le gusta los abrazos. Entonces, ¿cómo lo hacemos en esas expresiones que nosotros necesitamos manifestar, ¿cierto? Para estimular ese vínculo, ¿cierto?, de la relación, para poder simplemente comunicarnos. ¿Cómo lo hacemos? Con el Espíritu. Entonces aquí el Señor me mostraba dos aspectos que son importantes que tenemos que siempre tener presente. Hay más, pero por el tiempo voy a mencionar dos que son importantes. O sea, podemos decir que el Espíritu Santo es lo más parecido a un amigo imaginario. Pero ¿sabe qué? No tiene nada de imaginario. Es tan real y es tan influyente. O sea, si ustedes me preguntan a mí quién es la persona más influyente que hay en nosotros, es el Espíritu Santo, hermano. Él es el más influyente. Mire, lo primero que tenemos que tomar y considerar para una relación buena con el Espíritu Santo, fructífera, ¿cierto?, en el Señor, es el amor. Dice la palabra que Dios es amor. Y sabe que también la palabra dice que en Colosenses 3:14 dice: por encima de todo, vístanse de amor, porque ese amor es el vínculo perfecto. O sea, para tener una relación con la persona más importante en nuestra vida, necesitamos un vínculo perfecto, no cualquier vínculo, no un vínculo pasajero o de vez en cuando. Un vínculo perfecto es un vínculo permanente y es cimentado en Cristo, ¿cierto?, guiado por Él. Eso es muy importante. Y segundo, como no los vemos, ¿cierto?, físicamente, aquí la fe también es muy relevante. Tenemos que creer que Él nos habla, ¿cierto? Nosotros dimos aspectos de las cosas que hay en el Espíritu, la comunión, ¿cierto?, la intuición. Pero también la fe es importante porque dice acá en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, pero yo encontré otra versión, dice, es la fe la sustancia, dice, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, nosotros también tenemos un paradigma con la fe. Como no la estamos viendo, por lo general esperamos o sea, creemos simplemente. Pero ¿sabe qué? Aquí dice que la fe es la sustancia. O sea, lo más concreto que podemos reconocer en nuestra vida, como lo dice acá, es la fe. Porque la fe es algo que ya está hecho en el Señor. Dice en el Strong G5287, esa fe significa hypostasis. Dice, perdón, me refiero a la sustancia. La sustancia, hypostasis, dice confianza, sustancia. Aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo, es fundamento. ¿Ya? Es el comienzo. Significa la cualidad de confiar, de la confianza que lleva a uno a mantenerse bajo algo, soportar algo, ¿cierto? O llevar cualquier cosa a cabo.
con el significado de sustancia de Cristo como la imagen misma de la sustancia de Dios. Se refiere a la divina esencia de Dios, existente y expresada en la revelación de su Hijo. Pero también esta sustancia, dentro de la definición del Strong, habla de herencia y heredar. O sea, no es solamente creer, ¿cierto?, que en lo que creemos es una manifestación que se va a manifestar en lo natural, sino que también tiene que ver con una herencia del Señor a nuestras vidas. Entonces, esos dos aspectos, hermanos, yo se los voy a compartir para que usted pueda fortalecer su relación con el Espíritu Santo. El amor y la fe. Para que usted, cuando esté orando, pídale al Espíritu que ponga eso en su corazón y que lo aumente y que lo establezca y que lo fundamente. Porque sabe que nuestra relación con el Espíritu tiene que ser una relación viva, permanente. No tiene que ser de vez en cuando, ¿ya? Tiene que ser siempre, tenemos que buscarla, tenemos que esforzarnos. Pero también hay otras cosas que afectan nuestra relación con el Espíritu y tenemos que también ponerlas delante del Señor, porque estas cosas pasan y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cómo poder tratarla, a cómo poder quitarla. Mire, ¿qué cosas nos afecta nuestra relación con el Espíritu Santo? Yo listé algunas, puede que existan más, pero nos va a dar una base para poder reconocer, ¿cierto?, para poder identificar lo que puede hoy día estar afectando, ¿cierto?, nuestra relación con Él, nuestro vínculo con el Espíritu de Dios. Mire, yo lo voy a señalar. Por ejemplo, la falta de oración. Eso afecta directamente nuestra relación con el Espíritu, porque a través de la oración recibimos del Espíritu dirección, ¿cierto?, revelación, nos comunicamos con Él y damos también lo que Él pone en nosotros, ¿ya? No leer la Biblia también afecta, porque la Biblia es la palabra viva que el Señor nos dio, y a través de la palabra podemos conocer más al Señor. Y si la leemos, ¿cierto?, y la releemos, inspirada por el Espíritu Santo, podemos comprender y conocer más al Señor. Es cuando nos dicen, se nos abrió el entendimiento aquí, ¿cierto? Porque se manifiesta una verdad profunda que al final a nuestra mente natural genera un desconcierto. Pero en el Espíritu sabemos que es una certeza. No hacer la voluntad del Señor, sabiéndola, no la hacemos. Eso afecta nuestra relación con el Espíritu Santo, porque sabe que Él nos habla. Y yo sé que muchos de acá lo escuchan. Y a veces, escuchándolo, no hacemos su voluntad. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir una relación a alguien? Buscar relacionarnos con alguien si no lo escuchamos. Porque sabe que una relación es recíproca. No significa solamente que yo le pida y le hable mis cosas y eso es suficiente. La verdad es que esa es una relación distorsionada. No es una relación de luz. Porque el Espíritu también nos va a hablar. Nos va a corregir, nos va a exhortar, nos va a enseñar, nos va a mostrar la verdad, ¿cierto? Y nos va a guiar. ¿Qué más nos aleja del Espíritu? No buscar su consejo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos ideas preconcebidas, que como nos ha resultado, ¿cierto?, hasta el día de hoy, nos manejamos y funcionamos de esa forma. Y a veces, en razón de eso, omitimos, ¿cierto?, o, simplemente miramos en menos buscar un consejo. Y del Espíritu Santo también. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es pedirle al Señor consejo. Pero ¿sabe qué? Pídale consejo en todas las cosas. No solamente en las cosas más importantes, que justo ahora hay algo importante y ahora me guardo del Señor. No, pues. El Señor no quiere ese tipo de relación con nosotros. Quiere que sea permanente. Él quiere que sea una relación viva, de tal manera que le pidamos consejo hasta en lo más sencillo de nuestras vidas, hermano. No que dejemos las cosas que para nosotros son más importantes, pedirle consejo, porque sabe que al final
nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Así que, aunque lleguemos a lo más importante, y ahí nos acordemos del Espíritu Santo, ¿cierto? Para atrás, si no nos acordamos de Él, ya sembramos ya tomamos un camino. ¿Se entiende? ¿Qué otro aspecto más? Buscar las cosas del mundo más que las cosas del Señor. En nuestra vida en Cristo, tenemos que examinarnos qué áreas de nuestra vida están enfocadas más en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. Yo le puedo dar un ejemplo de mí. Yo creo que en mi caso, puede que en el trabajo, porque ahí me pasa que de repente oro un poco menos, y yo lo confieso, y es un trato que yo tengo con el Señor, porque no debiera ser así. Y en cada uno tiene que haber algo, y tiene que existir una conciencia de que cómo el Señor traspasa esa necesidad de buscarlo a Él primero antes que las cosas del mundo. Y siquiera antes que sea Él nuestro primer y único referente para todo. Porque a veces, ahora que tenemos herramientas tecnológicas, ¿cierto? Por ejemplo, el internet que nos permite buscar, googlear, como dicen por ahí. Primero buscar al Señor. Buscar al Señor. Eso es primero. Porque a través de esa búsqueda, esa prioridad, el Señor también va a obrar distinto en nosotros. Porque Él va a darse cuenta. Él va a darse cuenta que lo buscamos a Él primero. Porque imagínense, ¿qué pasa si uno busca, no sé, en un aspecto, hablemos de la economía. Hoy día la economía, bueno, en el mundo dice que está todo patas para arriba, ¿cierto? Que está todo con números rojos, qué sé yo. Pero nuestra economía no se mueve por las definiciones del mundo. Nuestra economía se mueve de lo que el Señor dice cómo se mueve, ¿cierto? Entonces, así tenemos que buscar las cosas del Señor primero, en toda nuestra vida. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? También es muy importante buscar en el Señor primero. El pecado nos aleja del Señor. El no reconocer, ¿cierto? Y el seguir en una actitud, ¿cierto?, de pecado en nuestra vida nos aleja de Él. De hecho, el que trae la convicción de pecado es el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿nos conviene o no el Espíritu Santo? Absolutamente. Absolutamente, para nuestra vida en el Señor, el Espíritu Santo es fundamental. Pero lo que nos pasa a nosotros es que todavía lo conocemos muy poco, hermano. Muy poco. Muy poco. Y la obra de Él es tremendamente importante, sobre todo en estos tiempos, donde se nos bombardea con información por todos lados. Nuestra mente está muy activada, ¿cierto? Nuestra mente natural está muy activada en relación a eso, a que la información que recibimos es un gran volumen. Y por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas. Mire, el Espíritu Santo es vivo y se mueve en medio de nosotros. Él viene a hacer una obra que nuestra mente natural no podría dimensionarla, ¿sabe? También lo que nos aparta del Espíritu Santo es la falta de perdón. Entonces, si en alguna relación que tenemos o que hayamos tenido, ¿cierto?, no hayamos soltado perdón, tenemos que ponernos al día, ¿cierto?, con eso. Porque el perdón viene a traer la unidad, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Y por último, a nosotros se nos ha estado enseñando del tabernáculo, ¿cierto? Y el tabernáculo es un diseño celestial. Y el Espíritu Santo también tiene mucho que ver con el tabernáculo. Porque hay una palabra que está en Juan 1:14, dice, voy a leerla en una versión que me permite graficar lo importante que es Jesucristo
respecto del tabernáculo. Dice, y el logos, o el verbo, en otras versiones, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el diseño del tabernáculo. Jesucristo vino a establecer ese diseño de tabernáculo en nosotros. Lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que seamos tabernáculos de Él. ¿Sabe? Que en nuestra vida, en nuestro ser completo, esté el atrio operando, esté el lugar santo, ¿cierto?, obrando, y esté el lugar santísimo también obrando. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Se acuerdan que estábamos leyendo la palabra anteriormente que la muerte y la resurrección de Jesús vino a santificarnos, ¿cierto? O sea, somos un tabernáculo santificado. ¿Para qué? Para que seamos templos del Espíritu, para que Él habite en nosotros. O sea, nuestro cuerpo natural es importante también. Y tenemos que pedirle al Señor, mire, tenemos que pedirle cómo vestirnos, preguntarle cómo nos vestimos, cómo, bueno, esto más en las mujeres, cómo se decora, no sé cómo, los maquillajes, yo no sé cómo llamarlo, pero, no quiero entrar en polémica aquí, pero es algo que tenemos que pensar como hijos del Señor, preguntarle a Él cómo Él quiere que nosotros decoremos el tabernáculo. Si la semana pasada a mí me quedó clarito que tiene un diseño, ¿cierto? Tiene colores, tiene telas, con el hermano Iván, ¿cierto? Él está soltando la palabra y hablaba de eso. Entonces yo decía, claro, si somos su tabernáculo, tenemos que preguntarle a Él cómo vestirnos, cómo peinarnos. Bueno, los que son más con menos pelo, yo no me peino mucho, pero hay que preguntarle al Señor, hay que preguntarle cómo lo hacemos, cómo nos presentamos, ¿cierto?, delante de Él, y para dar testimonio, ¿cierto?, al resto, donde nos movemos. Dice, y la palabra es súper clara, hermano, y la palabra es que cumple, dice: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, ¿cierto? Dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. A veces nosotros, los más jovencitos, ¿cierto?, como están en un proceso de cambio, ¿por qué se ríen? No quiero pegar palo hoy día, pero pasa que preguntan, los jovencitos preguntan, ¿puedo andar así? ¿Puedo vestirme así? Bueno, a mí también me han preguntado. Y ahí estamos orando al Señor para que el Señor nos muestre pues, cómo tienen que, porque sabe que el tabernáculo no tiene que ver con la edad que tenemos. Si el Señor no hizo tabernáculo, ya no hizo ya, o sea, ya tenemos que sujetarnos y preguntarle a Él cómo tenemos que andar, ¿cierto?, presentado. Hay una palabra que está en Primera de Juan 4:13, dice: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Entonces, ¿quién nos va a dar las respuestas de cómo, como tabernáculos de Él, ¿cierto? Tenemos que presentarnos delante del Señor. El Espíritu Santo. Él nos va a decir. Cuando eso no sucede, también queda en evidencia, ¿cierto?, cuál es nuestra inspiración para presentarnos o para vestirnos, no sé cómo decirlo. Entonces, que el Señor nos guíe, hermano. Es una palabra que tiene que ver con buscar a Él, buscarlo a Él
en todas las cosas, en todo lo que hacemos, en todo lo que nuestra vida sea una vida de adoración para Él. Que no dejemos nada afuera. Y eso se logra, ¿cierto?, con una relación viva con el Espíritu Santo. No con una relación de alejos o de distancia, ¿cierto?, o de vez en cuando. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y a veces nos cuesta asumir esa condición, ¿cierto? Porque uno dice, ¿cómo uno puede vivir en el Espíritu? A lo mejor solamente pueden los que son más grandes, no sé. Pero ¿sabe qué? Vivir en el Espíritu es algo que el Señor nos manda a hacer. Y eso lo podemos hacer a través de la oración, buscar en la palabra, ¿cierto? Buscar al Señor. Buscar al Señor. Buscar una relación verdadera con Él. Eso es vivir en el Espíritu. Buscar cómo Él quiere que nosotros nos movamos, cómo Él quiere que hablemos. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? También es otra palabra que el Señor nos habla de que somos templo. Y si nos hizo templo, es para que el Espíritu habite en un lugar santo, en un lugar santificado. Y Jesucristo hizo esa tarea. ¿A nosotros qué nos corresponde? Mantener esa obra. Porque la santidad tiene que ver con apartarse, ¿cierto? Apartarse para el Señor. Entonces, vamos a orar para que realmente podamos tener una relación viva con el Espíritu. No una relación que ni siquiera la creamos, sino que Él nos enseñe cómo la podemos alimentar, cómo la podemos cuidar, cómo la podemos guardar. Porque sabe que el Espíritu Santo es sensible. Si usted no lo escucha, puede que le insista, pero si usted no lo escucha ya reiteradas veces, después va a dejar de hablarle. Entonces, esa es nuestra búsqueda permanente, a través del Espíritu. Yo le quiero pedir que cierre sus ojos y se ponga de pie. Porque otro aspecto del Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios no es estático, no es alguien que deja de hacer la obra. De hecho, el Espíritu por diseño no descansa nunca. Distinta es nuestra alma, que requiere descanso, también nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es tan especial, es tan importante, que mire, Él viene a transformar nuestra mente, a transformar nuestro corazón, ¿cierto? A ordenar la casa y a ser nuestra más profunda inspiración, porque todo lo que recibimos del Señor es a través del Espíritu Santo. Todo lo que somos es por una obra que el Espíritu Santo realizó. ¿Sabe qué? Porque el Espíritu Santo es el especialista en unir cielos y tierra. Así que vamos a pedirle que Él venga a manifestar esa unidad. Mire, el que da testimonio tanto en los cielos como en la tierra es el Espíritu Santo de Cristo. Entonces, ¿qué más importante que el Espíritu de Dios para conocer más a Cristo, para tener más una vida en Cristo? Así que yo le quiero pedir que cierre sus ojos, porque vamos a pedirle al Señor que nos ministre el Espíritu, que ministre nuestro espíritu, porque el Espíritu quiere concebir, el Espíritu quiere inseminar este día, quiere inseminar lo del Señor, lo eterno en nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, pedimos tu santa presencia. Reconocemos que hemos sido tan ingratos contigo, desconsiderados, Señor. Lo reconocemos, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, para que nos enseñes, Señor, a tener una relación viva, Señor, contigo, verdadera, en el nombre de Jesús, Señor. Ven a moverte en nuestras aguas, así como te moviste las aguas desde el principio, Señor. Ven a mover nuestras aguas, Señor. Ven a
a quitar, a remover toda agua estancada en nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas a traernos la revelación, la verdad de Cristo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que vengas a traer la convicción de pecado, Señor, el arrepentimiento que necesitamos este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que vengas a hacer tu obra, es de esa obra de cuerpo, porque tú te mueves en medio del cuerpo de la iglesia. Que tú vengas a traer esa unidad, esa comunión, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos permite estar conectados unos a otros, Señor, pero en espíritu y en verdad. No una falsa convivencia, Señor, superficial del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos, Padre, a cómo vivir una relación con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor. Enséñanos, Padre, Señor, a cómo ver las cosas como las ve el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor. Enséñanos, Señor, a verte a ti, Señor, a cara descubierta, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Tú no te has detenido nunca, Señor, ni un minuto, ni un centímetro en la obra que a través del Espíritu, Señor, tú realizas cada día en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y ese eres tú, Señor. Y el Espíritu Santo es fuego consumidor, Señor. Y viene a manifestarte en fuego en nosotros, Señor. Ven a quemar, Señor, a incendiarnos, Señor. Ven a consumir, Señor. Ven a consumir la estopa, Señor. Lo que estorba en nosotros, Señor. Ven a acrisolarnos, Señor. A transformar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que nadie quede, Señor. Que nadie quede de alguna manera, Señor. Que nadie quede, que no se da cuenta de que tu Espíritu es vivo, Señor, en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que seamos conscientes, Señor, que tú te mueves en nuestras vidas, que tú nos aconsejas, que tú nos inspiras para orar, que tú nos convences de pecado, que tú nos revelas a Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú traes el gobierno del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos revelas los planes del Padre a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ven a moverte en nuestras aguas, Señor. Ven a mover, a remover lo que tenemos, Señor, en nuestras entrañas, Señor. Que tu vida, Señor, porque tú eres dador de vida, Espíritu de Dios. Tú eres el que hizo los milagros, Señor. ¿Cómo te podemos ser indiferentes, Señor? ¿Cómo podemos, Señor, rechazar tu obra, desconocerla? Tú eres el Espíritu de Dios, el que se mueve en nosotros, Señor, con poder, con autoridad, Señor. Tú eres Dios, tú eres Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ven a quebrar, Señor, toda estructura en nuestra mente. Ven a derribar, Señor, todo obstáculo, Señor, que nos impide acceder a ti, Señor Jesús, Espíritu de Dios. Ven a usarnos, Señor. No permitas tú, Señor, que seamos testimonios casuales de ti, Señor, sino que seamos testimonios permanentes de Cristo. Donde vayamos, Señor, vayamos contigo, con tu presencia. Espíritu de Dios, te pedimos que nos acompañes a todo lugar donde vamos, porque tu presencia lo llena todo. Tú nos vienes a llenar, tú nos vienes a completar. Esa también es tu obra verdadera en nosotros, Señor. Tú nos vienes a dar esa llenura que diste en los tiempos de Pentecostés. Y todos aquellos que estaban reunidos, Señor, recibieron la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, ven a revelarnos los misterios del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. A nuestros hijos, a nuestras generaciones. Ven a poner esa fe, esa medida de fe, que podamos, Señor, tener certeza, Señor, sustancia de ti, Señor, porque el Espíritu es sustancia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, no es una falsedad, es una verdad, Señor, eterna. En el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu viene a librarnos, Señor, de cárceles, Señor. Así lo hizo, Señor, con Pedro.
con Pablo, Señor. Porque aunque estemos, Señor, en cárceles, Señor, naturales, Señor, donde está el Espíritu, Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Tu Espíritu, Señor, trae libertad. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres la verdad. Tú eres la verdad en nosotros, Señor. Espíritu Santo, ven y trae esa libertad a nuestras vidas, Señor. Muéstranos tu libertad, no la libertad del mundo, porque la libertad del mundo, Señor, es diabólica, Señor. Tu libertad es santa, es eterna, Señor, es sublime. Y esa la recibimos a través del Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, sea en nosotros, Señor, en nuestras vidas, Señor, moviéndose, Señor, la rueda del Espíritu, Señor, que se mueva, que se manifieste el torbellino, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos viene a ascender al Padre. Asciéndenos al Padre, Señor, así como lo hiciste con Elías, Señor. Tú lo llevaste en un torbellino, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, Señor, te pedimos que nos tomes y nos lleves al Padre en completa comunión contigo, en completa unidad con el Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias porque reconocemos tu obra eterna, permanente, Señor, en nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por la obra de tu Espíritu, Señor. La reconocemos delante de ti, Señor. La reconocemos a cabalidad por completo, Señor. Y enséñanos, Padre, porque nos declaramos, Señor, en algunas cosas, Señor, ignorantes, Señor. Te pedimos perdón por esa ignorancia, Señor. Pero te pedimos que también nos lleves a una relación viva con el Espíritu, Señor. A una relación íntima, a una relación verdadera, Señor. Porque somos espíritu, Señor. Porque somos espíritu, Señor. Y nuestro espíritu necesita tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ven a remover nuestras entrañas, Señor. Ven a removernos, Señor. Ven a quebrar, Señor, todo lo que obstruye, Señor. Todo lo que estorba en nosotros, Señor. Toda racionalidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Todo lo mental, Señor. Quiebralo, Padre, Señor. Porque tu Espíritu, Señor, obedece, Señor, a la mente de Cristo. No obedece a nuestra mente, porque somos limitados, Señor. Y yo vengo a declarar hoy día, Señor, que tenemos la mente de Cristo, Señor, para poder comprender la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, Señor, en nuestra vida. Y enséñanos cómo transmitir, cómo traspasar, cómo enseñar a nuestros hijos espirituales, a nuestros hijos naturales, Señor, la obra del Espíritu Santo, porque es una obra importante, es una obra eterna, es una obra viva. En el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Dios Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos traes a toda verdad y forma esos tabernáculos, Señor, en nosotros, Señor, para que tú puedas habitar, tú puedas transformarnos, Señor. Transforma nuestras vidas, transforma nuestro cuerpo, Señor, transforma nuestra alma, transforma nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, transfórmanos, Señor, cada día, Señor. Llévanos a reconocer tu obra, que es permanente y eterna en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.